Al continuar la lectura de la carta a los Hebreos, entramos en un tema precioso que es la solidaridad que ha querido mostrar Dios a través del medio en que nos ha salvado. Parte de un principio básico: todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. ¿A qué se refiere con la misma sangre? Porque uno puede decir, ay no, los miembros de una familia tienen diferentes tipos de sangre. Pero aquí estamos hablando de ese vínculo de sangre que hace a los hombres pertenecientes a una familia. No al tipo de sangre, si es O positivo o A negativo, lo que sea. No. No está hablando de eso, sino como lo expresamos normalmente en nuestro lenguaje. Somos familia de sangre. Lógicamente, cuando uno amplía ese concepto, todos los seres humanos somos en verdad hermanos de sangre. ¿Por qué? Porque venimos del mismo origen. Jesús quiso ser de nuestra misma sangre. Y aquí esa misma sangre se refiere a la naturaleza humana, a compartir con nosotros nuestra condición de seres humanos, idéntica a la de nosotros y por tanto miembro de lo que llamamos la familia humana. ¿Qué vino a hacer? ¿Por qué quiso tener nuestra misma sangre? Y lo dice con claridad la carta a los Hebreos: para destruir con su muerte al diablo. Para destruir con su muerte al diablo. Fíjate en estas palabras porque son tremendas. La muerte de Jesús en la cruz ha sido la destrucción del demonio. ¿Por qué? Porque justamente lo que buscaba el demonio al provocar el pecado original, al tentar a la mujer y al hombre a que cometieran el pecado original, era lograr que sufrieran las consecuencias que Dios había anunciado. El día que comas de ese fruto, morirás. La primera consecuencia del pecado original es la introducción de la muerte. Por tanto, la muerte es al final del día la victoria del demonio sobre el hombre. Pero resulta que justamente a través de esa muerte es que Jesús nos va a redimir. Va a tomar la consecuencia del pecado, es decir, lo peor del pecado, justamente para volverlo medio de nuestra salvación. Esto es precioso, ¿por qué? Porque lógicamente cuando nosotros contemplamos la pasión de nuestro Señor, vemos cómo el demonio está encima de los hombres buscando que crucifiquen al Señor, que maten al Señor. ¿Por qué? Porque la única victoria que encuentra el demonio es llevar a la muerte. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Morirnos. Eso es lo peor que nos puede pasar. No podemos encontrar un mal mayor. No, es peor la enfermedad. No, la enfermedad no es peor que la muerte. Los sufrimientos económicos no son peor que la muerte. Las divisiones familiares no son peor que la muerte. Por más que en algún momento alguna pena nos haga pensar, uy, prefiero morirme antes que vivir esto. La verdad es que no. Lo peor siempre será la muerte. Y por eso el demonio, ¿qué buscaba hacer con Jesús? Que lo maten. ¿Cómo venzo a Jesús? Lo venzo matándolo. Y por eso hasta el último segundo de vida en la cruz, el demonio cree que es victorioso, que está ganando. Resulta que esa muerte en la cruz se vuelve el medio de nuestra santidad, de nuestra salvación. Y por eso quiso destruirlo con su muerte, que mediante la muerte dominaba a los hombres. El demonio domina mediante la muerte a los hombres.
Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestros días? Porque nosotros vivimos en la nueva alianza, vivimos en la liberación, pero todavía tenemos que morir. Sí, claro, tenemos que morir. Pero ahora, con una perspectiva muy distinta. ¿Cuál es la visión que tenemos delante de la muerte? Que la muerte no es el final, que la muerte no vence. ¿Por qué? Porque ha sido vencida en la resurrección. Por tanto, la muerte no tendrá la última palabra. Mira cómo nos quiere dominar el demonio a través de la muerte. ¿Por qué? Porque yo, por no morirme, puedo recurrir a cualquier cosa. Puedo perder la perspectiva de todo. Por eso una persona delante de la idea de morirse puede confiar en el demonio mismo. Puede confiar en cualquier tontería con tal de no morirse. Y por eso Cristo ha querido, como dice la carta a los Hebreos, liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Mire estas palabras profundísimas y preciosas. Por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Todavía hoy, lógicamente, hay muchos que viven como esclavos por temor a la muerte. Por temor a la muerte, entonces hago lo que el mundo me dice. Por temor a la muerte, pongo mi confianza en lo que el mundo me dice. Por temor a la muerte, no hago las cosas que tengo que hacer. Por temor a la muerte, no vivo en la libertad de los hijos de Dios. Sabiendo que la perspectiva del cristiano es, ¿y qué es lo peor que me puede pasar? ¡Ay, te puedes morir! Pero morir para mí significa encontrarme a Dios. Poder dar finalmente el paso que me permitirá ver a Dios cara a cara. ¿Por qué le voy a temer entonces a la muerte? No significa que me quiera morir, no, porque el cristiano está llamado a amar la vida. Pero la muerte es parte del proceso que voy a pasar, que voy a tener que transitar. ¿Y cómo voy a hacer ese tránsito? Con la esperanza. Con la esperanza siempre viva. ¿Por qué? Porque sé que yo ya no soy esclavo para vivir temeroso de la muerte. Pues como bien saben ustedes, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. No vino a ayudar a los ángeles, y esto lo veíamos ayer. El verbo de Dios no se hizo ángel, el verbo de Dios se hizo hombre. Y por eso se ha hecho semejante a sus hermanos en todo. ¿Para qué? Para llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos, misericordioso con los hombres, compasivo. ¿Por qué? Porque ha tenido esa verdadera solidaridad de compartir con nosotros nuestra misma sangre, nuestra misma naturaleza, y por tanto se vuelve el fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres. Es decir, lo que está diciendo la carta a los Hebreos es que este es el mediador entre Dios y los hombres. Y esta es la idea que la carta a los Hebreos va a destacar una y otra vez, como Cristo es el verdadero y único mediador entre Dios y los hombres. Y es el único que logra expiar los pecados del pueblo. Es decir, que la única salvación que existe es la de Cristo, que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, que no hay otra salvación y no hay otro modo de llegar a Dios que no sea a través de Cristo. Como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento, ahora puede ayudar a los que están sometidos a la prueba. No nos ha quitado el sufrimiento. La salvación que nos ofrece el Señor no consiste en, ya no van a sufrir. No, sino en convertirse en el verdadero solidario. Señor, ¿cuánto sufro? ¿Dónde lo contemplo a Dios? Lo contemplo en la cruz sufriendo por mí, extendiendo la mano y diciéndome, aquí estoy al lado tuyo, sufriendo contigo. Eso se llama verdadera solidaridad.